Nuevo vídeo, nuevo combate. Arnold Schwarzenegger contra Jason Momoa. En una época de espada y brujería en la que nadie está a salvo de la inocencia, solo puedes confiar en el acero y el champú anticaspa. Si te dijera que un esclavo liberado con músculos tamaño familiar se enfrentará a su versión actualizada hawaiana, es posible que me dijeras que Chrome no quiere saber nada de esto. En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Conan el Bárbaro de 1982. Adelante sello. Con guión de John Milius y Oliver Stone, y en el que nos narra la historia de Conan, un niño cimerio que es arrebatado de sus padres asesinados en un asalto a su aldea por parte de un grupo de bárbaros que posteriormente se convertirá en una secta adoradora de las serpientes liderado por Thulsa Doom. Aunque difiere y mucho de los textos originales de Robert E. Howard, del cual está basada la película y en el que incluso se inventan situaciones o conceptos como su periodo como esclavo. El combate no valora si es fiel al material original, sino si funciona como producto cinematográfico, y en eso está preparada para el combate. La narrativa nos lleva por un viaje del héroe atípico dentro del género de espada y brujería, con un inicio brutal y donde la experiencia en combate como esclavo y gladiador, junto con la suerte de al verse liberado, le dan la posibilidad de una búsqueda de los responsables de la muerte de sus padres y posterior venganza. Los golpes que Conan de 1982 da a su contrincante son tan brutales como su protagonista. Una narrativa muy bien presentada, ejecutada y elegante, una sucesión de acontecimientos totalmente convincente y un protagonista y villano con carisma descomunal son los golpes que acierta hacia la Conan de 2011. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Conan el Bárbaro de 2011. Adelante sello. Con guión de Joshua Oppenheimer, Thomas Dean Donnelly y Sin Judy, no sé si lo estoy diciendo bien, y en el que su propuesta intenta ser más fiel al material original, proponiéndonos un Conan más capaz, sin pasearse por la esclavitud, pero sí con una historia de venganza hacia el asesinato de su padre. Aun siendo quizás un argumento más ceñido y fiel al personaje de Conan, sus aventuras en esta cinta están encorsetadas a la típica historia de venganza hollywoodiense, con situaciones y propuestas argumentales tan típicas y tópicas que no sorprenden en absoluto. Los únicos golpes que aciertan son ese intento de ser más fiel al personaje original y un correcto carril argumental, pero nada más, con una sucesión de acontecimientos y situaciones que llegan a aburrir al espectador experimentado en el género. Asalto brutal para Conan de 1982. Porque en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar. El reparto de Conan de 1982 entra en el ring con total seguridad, empezando por Arnold Schwarzenegger, que hace suyo el personaje y que nadie le puede arrebatar a día de hoy, y se traducen en una sucesión de golpes que acaban en uppercut. Y es que Schwarzenegger, aun siendo uno de sus primeros papeles, por no decir el primero de los importantes, le queda como un anillo al dedo el porte y puesta en escena del personaje cimerio. Una presencia tan brutal que te convence de que él es Conan y que tan solo los más acérrimos seguidores de sus aventuras en papel negarán su reinado. Ellos se lo pierden porque en cine da igual lo cerca que se esté de la propuesta original de una obra, siempre y cuando tenga una buena historia que contar, una adaptación razonable y unos personajes convincentes. Y la Conan de 1982 tiene estos tres parámetros. Pero no solo tenemos a Schwarzenegger luchando con una mano, sino que tenemos a un gran James Earl Jones que sigue golpeando a su oponente, como Thulsa Doom, un villano tan retorcido y malvado como un Adolf Hitler capaz de convencer a toda una nación a seguir sus locuras y demencias en favor de sus intereses y placeres. No hemos acabado el reparto de golpes, aún tenemos más por repartir. Max von Sydow, como el rey Osric, golpea tan fuerte como sus compañeros de reparto. El resto de compañeros acompañan los golpes con especial atención a Sandal Bergman, no sé si lo estoy diciendo bien, Gary o Jerry López, Mako Iwamatsu, etc. Van repartiendo golpes sin prisa pero sin pausa. Sí, Jorge Sanz como el joven Conan y Nadiuska como su madre también golpean, y es que en cuanto a personajes, la Conan de 1982 está muy preparada para el combate cerrado. Por otro lado, el reparto de Conan de 2011 no lo tiene tan claro. Quizás Jason Momoa, como ese Conan actualizado, puede devolver algún golpe. De hecho lo hace. No veo a este actor como una mala decisión para hacer del cimerio más conocido del cine. De hecho, si te paras a pensar, ¿a quién pondrías para asumir el papel?
Podéis ponerlo en los comentarios, pero a mí no me viene a la cabeza ningún actor. Bueno, sí, quizás John Cena sería una buena opción, pero hay que admitir que en el caso de Conan y Terminator es difícil separar el personaje del actor. Igual que Harrison Ford es imposible de separar de su Indiana Jones o Han Solo. Son actores que han hecho suyo el papel de manera que han convencido al espectador durante años y que nadie más puede asumir ese rol. El villano de Conan de 2011, con Stephen Lang interpretando a Kalar Singh, no sé si lo estoy diciendo bien, como un hechicero con cierta agresividad da algún que otro golpe, pero nada que no pueda asumir Conan de 1982. Y es que, aunque no considero para nada a este actor como malo, me da la sensación de que no se lo acaba de creer del todo, y no me extraña, este personaje tiene el problema de no ser para nada apetecible para nadie, ni para el actor ni para el espectador. Pocos villanos verás tan sosos como este, por cierto, con una dentadura digna de anuncio de pasta de dientes, pero por lo demás, nada más que destacar. En cambio, el personaje de su hija, Marike, interpretada por una irreconocible Rose McGowan, quizás es, de los villanos, la única que puede acertar los golpes, haciendo que un personaje de menor nivel sea más interesante y malvado que el principal. El resto del reparto hacen lo que pueden. Ron Perlman, como padre de Conan, da el último golpe de respuesta del asalto. El resto esperan a que acabe el tiempo. Asalto para Conan de 1982. Round 3. Fight! La banda sonora de Conan de 1982 es la banda sonora de Conan. Punto. Nada más entrar en el ring, Basil Poledouris, con su partitura a modo de espadón a dos manos, realiza un golpe tal que su contrincante cae inconsciente. 1, 2, 3, 4, 5. Su oponente se levanta con dificultades, magullado y sin saber dónde está. Y es que este compositor, que sabe de su trabajo, nos transporta auditivamente con una calidad tal que vuelve a golpear a su oponente sin que le dé tiempo de tan siquiera saber de dónde le vienen los golpes. El árbitro vuelve a contar. 1, 2, 3, 4. Pero aún tiene fuerzas para levantarse. El árbitro le hace la señal a Poledouris para que por favor le deje de recuperar un poco las fuerzas y compostura. Poledouris, que es muy competitivo, vuelve a golpear. 1, 2, 3, 4... Su contrincante no sabe en qué montaña rusa se ha subido, pero consigue levantarse. Los efectos sonoros de Conan de 1982 dan los últimos golpes para acabar el ataque principal de Conan de 1982. La banda sonora de Conan de 2011 de Tyler Bates está débil, no sabe por dónde golpear. Lo intenta, pero no acierta ningún golpe. El ataque resulta en un intento inútil de derribo de su contrincante, y lo único que consigue es agotar energías. Bates se ve derrotado. Entran en juego los efectos sonoros que, para no verse humillados en el asalto, consiguen un par de golpes menores. Asalto para Conan de 1982. ¿Se lo han comido los leones? Round 4. Fight! El diseño de producción de Conan de 1982, liderados por Ron Cobb, tienen las apuestas a su favor, y es que la película original despunta por una dirección artística con una puesta en escena artesanal coherente, correcta y que deslumbra por momentos. Un vestuario y concepto que, al no ser un seguidor de las novelas, no puedo corregir la admiración hacia el trabajo expuesto llegado el caso, aunque no se le puede negar la variedad y calidad general en este apartado. Pero creo que no me estoy desviando demasiado si afirmo que este mundo de la era de Iboria que se muestra en el film es, junto con la Tierra Media de Tolkien, el mundo de fantasía que me gusta imaginar en el género de espada y brujería y que sí que veo reflejado en esta Conan de 1982 y que van sumando golpes al combate. Universo que,
junto a serpientes gigantes, ladrones oportunistas y sectas religiosas, continúan golpeando hasta dar cuenta de su superioridad. El único punto negativo que se le puede achacar es que hay ciertos efectos visuales que no han envejecido muy bien, pero que aún así no desentonan del todo. La dirección artística de Conan de 2011 no se acaba de recuperar de los golpes de su contrincante. Está dudosa de contestar, aún así lo intenta y golpea con un vestuario a la altura, aunque no siempre, y menos variado y acertado que la Conan original, pero que empieza a defender un poco el asalto. Un trabajo correcto y decente, pero con unos efectos digitales en ocasiones dudosos, incluso para la época, que dan algún que otro golpe débil por comparativa de los efectos visuales más artesanales de su contrincante, pero nada más. Es por ello que los jueces dan el asalto por unanimidad a la Conan de 1982. Los demás clanes de Cimmeria se unirán en busca de venganza y seas o no un dios, caerás. Round 5. Fight! John Milius y Marcus Nispel se enfrentan cara a cara con aparentemente las mismas opciones de ganar, pero eso es solo una ilusión. Y es que Milius golpea sin tregua tal combinación de golpes que Nispel va retrocediendo hasta llegar a las cuerdas sin saber exactamente qué hacer. El estilo de Milius combina con acierto brutalidad y elegancia. Milius nos enseña que con un buen guión, un personaje cachas y una cámara en las manos puede transportarte al mundo fantástico de Iboria. Se le puede perdonar el tan famoso mensaje anti-hippie nada disimulado del director y una crítica un poco más escondida hacia la política, y es que se me hace difícil encontrar alguna otra película que llene el universo de espada y brujería tan acertadamente como lo hace esta Conan de 1982. Por otro lado, Nispel, ensangrentado y aturdido, empieza a mover los brazos para intentar acertar algún golpe, pero Milius es zorro viejo y esquiva cada uno de los intentos. Nispel no llega a la calidad cinematográfica de Milius, se ve superado con esas tomas sin mucha intención artística. Parece una dirección de manual donde prima la acción sin más intenciones que la de pasar con un aprobado bajo. Y es que Nispel se especializó en destrozar franquicias haciendo remakes olvidables y haciendo aún más grandes las originales. Nispel tiene el talento de mejorar aún más aquellas cintas a las que quiere imitar. Asalto para Conan de 1982. Esto es fuerza, muchacho. Esto es poder. Conan de 1982 tiene escenas impactantes muy variadas, sobre todo la del enfrentamiento con la serpiente, que se podría incluir como golpe especial, pero creo que la escena Hadouken sería la del asalto a la morada de Tal Sadum, con ese capítulo de combate entre Conan y los esbirros, y que me parece la más acertada para representar el golpe. Música, vestuario, maquillaje, actuación y dirección se aunan para darnos el placer del jugador de rol, con además una clase magistral de economización de recursos y montaje con una transformación de hechicero a serpiente totalmente convincente y que encima nos hace sospechar de la poca valentía y mentalidad traicionera del villano, con una huida al más puro estilo bíblico, y que ya se nos muestran estas dudosas habilidades al inicio del film con la muerte de la madre de Conan, consiguiendo la certificación de villano rastrero con poder político. Escena que ejemplifica cómo deben ser las películas de espada y brujería y que pocas películas han podido superarla a día de hoy. La escena Hadouken de Conan de 2011 me ha dividido entre una que me gustó bastante y que no tiene nada de espectacular, la del envío de mensaje personalizado, la única escena que me hizo gracia y acertada por ser tan bárbara como la propuesta del personaje, pero que al final me he decantado por otra por tener la virtud de desconectarme de la historia y personaje y que para mi desgracia sale muy al principio del film. Me refiero a esa prueba de Conan adolescente, casi que se podría decir que aún es un niño, y en el que se nos muestra un personaje que raya la deidad combativa como si de un Superman primitivo y con poca edad se tratara. Y es que cuando la fui a ver al cine, sí, para mi otra desgracia tuve que pagar para verla, en cuanto vi que un niño, por muy salvaje y Conan que fuera, se enfrenta no a uno no, sino a tres adultos con pinta de pocos amigos y versados en el mundo bárbaro de Iboria, y viendo que él solito se encarga de eliminarlos con tal facilidad que incluso lo hace sin romper el huevo, que era una especie de certificado de reglas cumplidas, se me cayó al suelo la suspensión de incredulidad y ya no la supe recuperar, haciéndome creer que este personaje, si ya era un John Wick de niño, de mayor ya no me tengo que preocupar de su salud ni integridad física durante toda la película. El Hadouken lo recibe Conan de 2011. Qué lástima. Contempla esto en el árbol del infortunio. Crucificadle.
Fight! Creo que a estas alturas a nadie puede sorprenderle cómo está siendo el combate, tan desigual como aburrido, y en el que Conan de 1982 tiene mucha más fuerza y aguante que su remake. Y es que no se sabe a ciencia cierta qué demonios pasa en la industria del cine que, salvo excepciones, los remakes no solo no llegan a la altura de las originales, sino que suelen ser mucho peores. El afán de querer llegar a un público amplio, el ímpetu de hacerlo todo más exagerado como si eso fuera sinónimo de mejor, el poner acción lo antes posible y tanto como se pueda para salvar los muebles argumentales, no da derecho a que tengamos que sufrir tales atrocidades cinematográficas. Y es que parece ser que la industria no aprende. No se da cuenta que justamente aquellas películas que tienen éxito lo hacen por su mimo y respeto al espectador y a la obra. Por supuesto que quieren ganar dinero. Todas las películas tienen su objetivo principal, el derecho y el deber de recuperar lo invertido y, a ser posible, ganar dinero. Pero exagerar todo para dar carnaza al público sin ningún tipo de miramiento y con la billetera abierta para que caiga el dinero no es la mejor manera de hacerlo. Conan de 2011 padece de todo esto, y la fórmula que las productoras creen tener como infalible, es decir, más acción, más explosiones y más CGI sin tener en cuenta el argumento, no parece que sea la mejor. Como Alfred Hitchcock dijo una vez, una película es buena cuando el precio de la cena, la entrada del cine y el parking lo valieron. Voy a ahorrarme el comentario para no hacerme daño. La victoria más que merecida es para Conan de 1982. Lo tenía. Artus lo tenía. Los dioses son crueles. Olvida a los dioses. No ha sido cosa suya. He fracasado yo. Los más fanáticos de la saga de la Conan original, saga compuesta por Conan el Bárbaro y Conan el Destructor, las dos protagonizadas por Arnold Schwarzenegger interpretando al bárbaro cimerio, seguramente ya sabrán que existe una especie de spin-off malintencionada llamada Red Sonja, o El Guerrero Rojo en España. Sí, punto para Latinoamérica en cuanto a traducciones, pero es que en este caso, la mala traducción tiene un oscuro sentido en España, donde parece ser que se nos quiso dar gato por liebre haciéndonos creer que era una especie de tercera entrega de la saga de Conan. Intención nada disimulada, en la que incluso la portada del cartel se podía ver el nombre del actor como si del protagonista se tratara y con un título en masculino más que dudoso, rozando la publicidad engañosa con una ilustración totalmente pretenciosa, haciendo creer a los menos observadores al detalle que se trataba de la tercera aventura de Conan. Aun tratándose del mismo universo, la película está ambientada en la era de Iboria y con un personaje trasladado de otro relato de Robert E. Howard, no tiene nada que ver con las historias del Cimerio, en el que además Schwarzenegger hace de personaje secundario con una poca aparición en el film, pero lo poco que sale nos recuerda que es Conan, pero sin llamarse Conan. Un despiste para el espectador como pocas veces verás en una película, pero hay un dato más a añadir a esta sección, y es que sí que podría decirse que hay una tercera entrega cinematográfica de Conan. Si bien es cierto que no hubo ninguna entrega más protagonizada por Arnold Schwarzenegger, sí que hubo un intento más de seguir con un personaje robusto que se convierte en rey y que vive en la misma era de Iboria y con pelazo HS incluido, y ese film fue Khal o Khul el Conquistador de 1997, protagonizada por Kevin Sorbo. La película se basa en gran parte en la novela de Howard La Hora del Dragón, protagonizada por Conan el Bárbaro y no por Khal o Khul, no sabría cómo decirlo, y que nos narra las aventuras de un Khul que se ve coronado rey que, entre otros problemas, tendrá que lidiar con ciertas disputas matrimoniales. Pero este film, de menor calidad que todas las que hemos comentado en este videocombate, no se toma en serio a ella misma, haciéndola una película de aventuras de bajo calaje y con humor para todos los públicos. Nada que ver con la Conan original de 1982. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque tengo el mandoble y el pelo sucio de sangre y debo lavármelo cuidadosamente con un champú para pelos sensibles. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Ya está. Ahora eres libre. Vete. Vete.